Hoy nos encontramos en la comunidad de Las Cordas, Paraje Tizón, con Hosto Escolástico, quien nos va a dar unas informaciones, parte de las informaciones de lo que fue el 14 de junio, algo que vivió él y vivió su padre, quien era uno de los que participaba en ese tiempo. Hosto Escolástico. Pues sí, permítame darle un saludo a ustedes, muchachos amigos míos, para contarles una historia que casi mucha de la juventud de hoy no la vivió, ni la sabe, ni la conoció. Pero yo que estaba joven para esa época, pude vivirla, y mi papá también. Mi papá fue perseguido y encarcelado muchísimas veces por cualquier quítame esta paja. Era preso seguido que lo llevaban. Entonces, en aquella época no había en esta zona carretera, sino era un camino comunal que iba hasta los Jengibres y de esa zona aledaña para allá. Entonces, en el 1967, ellos que trabajaban en un movimiento de política se armaron de hacer reuniones, porque no las querían hacer donde hubiera mucha gente, que las tenían escondido. Por eso le decían que eran clandestinos. Entonces fueron a Sabana Consuelo, donde hacían reuniones, y de ahí fueron delatados. Vino una patrulla un día y tuvieron un tiroteo, que hasta mataron un par de gente ahí. Y es posible que hasta guardias se fueran en el rebú, porque ellos vino un helicóptero instantáneamente y a buscarlo, y volvió y se fue de una vez. Pero uno no pudo percatarse de si fueron militares o que no, porque el tiroteo fue eh, privado, no fue con nosotros. Entonces, en ese entonces, para llegar allá, eran simplemente unos jeepecitos que tenía el ejército, que no lo paraba camino malo ni nada, podían llegar allá. Y cuando en eso llegó a los oídos del doctor Balaguer de una vez, se mandan a hacer una carretera, pero esa carretera la hicieron en 3 meses. Eso no se paró más nunca, eso fue día de noche, de día de noche. Y antes de los 3 meses usted estaba la carretera hecha. Porque entonces Balaguer atacaba esos focos de clandestinidad con carretera y haciéndole cosas para que la gente cogiera miedo más. Pero en aquella época se vivió un terror muy peligroso, porque aquí había que cuidar la playa del mar. Pero oiga, qué cuidado de playa, gentecita de desarmado con colines. Con Colín. Ya usted puede saber. Y nosotros que estábamos muchachos, nos íbamos. Bueno, eh, nos ponemos de complot. Vamos a ver si viene la patrulla esta noche. No le vamos a entregar para que nos den un arma a nosotros. ¿Qué hagamos nosotros con estos colincitos a esta hora de la noche? Y así, cuando teníamos que amanecer allá obligados para reportarse uno el otro día que uno fue, porque de eso los alcaldes y todo eso era encima de uno acechando. Pues si uno decía algo o hacía algo mal hecho. Era obligatoriamente ese trabajo. Sí, era obligatoriamente ir a la playa, según ellos. ¿Y su padre qué participación tuvo en lo que fue ese movimiento? Sí, mi papá siempre era muy pana de Rafael. Ellos siempre se comunicaban, y cuando querían hablar cosas en privado, se apartaban de nosotros los más jóvenes, porque no tenían la confianza necesaria. Porque ellos sí, ellos había un meneíto, porque ellos todos tenían armas. Porque Clandestina. sí, las armas las dejaban en mi casa, pero yo estaba muy muchachito, mi papá no la dejaba ver, la metían entre sacos y nos mandaban a llevarla allá donde un señor que vivía en Guarapo, donde Caco de Pollo, era que le decían. Y ahí nosotros la piábamos en un caballo y volvíamos para atrás. Pero nosotros, como muchachos, ahí viendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pesa tanto? Y más grandecito de nosotros decían, no, eso es tal cosa. Bueno, como no nos atrevíamos a destaparla, íbamos y se le entregaban. Pero ellos había su movimiento. ¿Usted tuvo conocimiento de que esas armas venían de Cuba? Yo no te sé decir legalmente la procedencia, pero de que ellos la conseguían, sí la conseguían. Porque eso lo traían de la capital. Me recuerdo que el que la traía para acá se llamaba Mateo. Trabajaba, no,
era chofer y venían en un Jeep Rover a traer. Eran los aparatos que podían transitar en esta zona en ese entonces. Porque para acá era caballo todo el mundo y bueyes. Eran caminos rurales. Sí, camino rural. Entonces, personas que participaron en ese movimiento de aquí de la zona, que usted tenga conocimiento en ese entonces. Ellos se han muerto casi todos ya, pero la mayoría de gente que tenía ideales siempre no lo apoyaba, porque cuando no lo apoyaban físicamente, lo apoyaban económicamente, le daban comida, le apoyaban comprándole unos folleticos que ellos vendían para poder subsistir el movimiento. ¿Ese movimiento era político o Sí, por tenía qué? su política, porque en ese entonces era el ideal, era libertar la república de la dictadura de Trujillo. Ok. Entonces, ¿se pudo lograr algo con ese movimiento? Eh, ¿Algún partido político o se logró algo del objetivo que a lo mejor quería lograr ese movimiento? ¿O tuvieron que salir corriendo? ¿O qué pasó con ese Creo que eso movimiento? fue destruido, como el cuento de ellos, porque ellos los que quedaron vivos después de ese tiroteo tuvieron que dispersarse. Entonces, ¿sabe quién era uno de ellos? El difunto Antonio Peña. Y, y hubieron dos muchachos que eran de San Francisco, uno y otro de la capital, que venían ahí también. Pero esos venían y se iban porque había uno que era médico. No recuerdo el nombre. Sí, ese se llamaba Luis Manuel Parra. Okay. ¿Ese no fue el que mataron en Sabana Consuelo? Sí, que decían primero que había sido a Rafael que habían matado. Entonces, como decían que era Rafael, le permitieron que los familiares pasaran a ver si A reconocer a el cadáver. reconocerlo. Sí, entonces cuando Jorge fue, que lo miró, pero no, ese no es el hijo mío. Sí, ese es, que no, le dijo. Entonces, tú sabes que Jorge era árabe, medio repulsivo. No, pero eso no es el hijo mío, porque el hijo mío lo conozco yo. Expedito Ulerio tuvo participación en eso también. No, Expedito Hernández. Hernández. Pedro Pablo Hernández. Ok. Era de supertista. Ratón también tuvo participación. Eladio. No, Rata no. Nicolás Nicolás de la Cruz, que era de la Goira, que molía dos de chiche. Ok. Ese. Sí, porque eso tenía su camarilla de dirigente. Entonces tenía seguidores que éramos fanáticos de ese entonces. Hubo traición en ese grupo. Creo que sí, porque la confianza ya que ellos tenían de reunirse allá fue la que le falló, porque entonces ellos se reunían y había un señor que pasaba por donde ellos siempre se reunían. Parece que un día lo logró ver y lo denunció. Ese fue el señor de Guarapo, Sí. que después pasó a la fila de la Sí, guardia. sí, se lo llevaban, pero yo no sé, fue que no lo engancharon, que lo tuvieron unos días ya para enviarlo, porque ya estaba un poquito viejo para esa guardia. En ese entonces tú sabes quién enganchan, a Rafael Veterano, y ellos llevan dos muchachos jóvenes. No recuerdo cuál fue el otro. En este caso que no, que Rafael duró muchito, que Rafael después fue porque era muy peleón, donde quiera que estaba ahí más un lío, y tuvieron que dispulsarlo de la fila. Ok, con esto nos quedamos. Entonces, un consejo para la juventud de este tiempo que anda en vicio y anda en cosas. ¿Qué consejo Otto Escolástico le daría a la juventud de este tiempo para que pueda alcanzar la edad que ya usted tiene? Bueno, mi consejo elocuente sería que dejaran esos malos bichos, que no lo llevan a nada bueno, que lo que hacen es frustrarlo físicamente, idealmente, como quiera, porque entonces lo que se dedican a pensar es vagabundería y hacer cosas malas, porque antes nada de eso pasaba por la mente de nosotros, porque eso en aquella vez no existía aquí en este pueblo de nosotros.
era muy, muy escaso si existía. Después nosotros lo que pensábamos era trabajar y lo que podíamos estudiar ahí estudiábamos, empezamos a estudiar. Después nos íbamos cayendo y quedando, porque tú sabes que aprender en aquel entonces era dificilísimo, porque no había muchos medios de facilidad como ahora. Moría mucha juventud en ese entonces escolástico, 50 o 60 años atrás. No, no, era menos la muerte. Porque antes, ve, nadie se moría de accidente porque no habían motores. Que vea, hoy se dedican los muchachos a eso de calibrar, que también es un gran peligro. Hoy lo usan ellos de un deporte. Un deporte. Pero antes, digo, no, eso como quiera es un peligro peligroso. Porque si el motor se le volteó para atrás, usted es un hombre muerto. Pues gracias, Otto Escolástico. Entonces estaremos en otro programa más con Otto Escolástico. Gracias. Bye.